Hola, en esta última cápsula oficial, más adelante voy a subir más, pero esta es la oficial, para cerrar el proyecto, quiero decir. En esta última cápsula vamos a hablar sobre los orígenes de este proyecto, Bilucuram en Atacama, y también vamos a revisar los resultados de nuestra investigación, de nuestras pruebas, de nuestra experimentación con las distintas fibras y las materias primas que vimos a lo largo de estas cápsulas. El origen de este proyecto, partamos eh, traduciendo el nombre de este proyecto, Bilucuram. Bilucuram significa huevo de serpiente en Mapudungún. Mapudungún es la lengua de los mapuches, al sur de Chile. Y sí, pues este proyecto tiene un origen en el sur de Chile. Es en el sur de Chile donde yo aprendo las técnicas de cestería, las que yo enseñé por medio de estas cápsulas. Y es allí donde yo también aprendo a trabajar con la fibra vegetal. Yo hace 6 años fui a un voluntariado a Puerto Saavedra, me puse en contacto con artesanas lafkenche y ellas me enseñaron sus oficios, me enseñaron a trabajar la lana en el telar mapuche y también a trabajar la cestería con fibra vegetal. Entonces en ese momento es cuando la autonomía y la libertad que me generaba para obtener la materia prima con la cual yo quería trabajar, ir al campo, cosecharla, elaborarla y ya tenerla a mi disposición, esa libertad, esa autonomía me generó un grado de obsesión que hasta hoy sigo trabajando en base a esa lógica. Y se inaugura esta bifurcación de mi trabajo en el cual yo investigo, indago, me empapo de oficios locales para, a partir de esos oficios locales y esas materias primas locales, hacer trabajos de arte contemporáneo. El, el primer gatillador de esto fue en Puerto Saavedra, cuando aprendí la técnica. Yo no estaba solo, estaba con un par de colegas artistas y yo no fui el único que aprendió esa técnica. Otra colega llamada Francisca Galás, ella también aprendió a trabajar la cestería, igual que yo. Pero a diferencia mía, que estaba realizando un cesto en base a esta técnica, obsesionado, insisto, por lo, por lo dúctil y amigable y, y agradable de esta técnica, yo estaba haciendo un canasto y ella inmediatamente, en vez de hacer un canasto, hace una pelota. O sea, ella cierra el volumen, ella no deja el volumen abierto como es un cesto, más bien lo cierra y hace una pelota para que juguemos a la pelota con este volumen de fibra vegetal. Entonces es en ese gesto de mi colega cuando ella cambia la funcionalidad de este sistema constructivo que estaba hecho para esta funcionalidad específica que era de contenedora de objetos, cuando ella hace esta pelota, es ahí donde a mí me gatilla esta idea de buscar otras puestas en valor en base a la cestería. A la cestería y a las materias primas con las cuales se trabaja la cestería. De ahí es donde empiezo a hacer volúmenes cerrados. La mayoría me quedan con una forma más bien ovalada. De ahí surge el nombre Mapucuram, que yo le daba a estos volúmenes, que eran huevos de la tierra, que después se cambian a Bilucuram. ¿Por qué Bilucuram? Pues después de este origen en Puerto Saavedra, yo paso bastante tiempo en residencias en Chiloé. Y es en Chiloé donde yo aprendo el grueso de las técnicas de cestería que ahora enseño, que les enseñé a ustedes en las cápsulas, y a trabajar y a identificar más fibras vegetales. Y en Chiloé me pongo a bucear en la historia del archipiélago y me
motiva o me cautiva mucho el mito fundacional de los huilliches, los mapuches que habitaban ese territorio. Bueno, y es en ese instante donde yo conozco a Kaikai Tentrenbilu, dos serpientes gigantes mitológicas, una representante del agua, otra representante de la tierra, en constante disputa por quién tiene la hegemonía del territorio. Inmediatamente se me da a la cabeza la orilla del mar, la ola que avanza hacia la tierra, pero que después se devuelve, se retrae y después vuelve a avanzar de forma violenta. Entonces, esa disputa territorial habla bastante sobre nuestra identidad conquistada, colonizada. Nosotros como ese resultado, el resultado de esa colonización, nosotros como la mezcla de lo que había y lo que llegó. Y siempre en busca de la identidad, de los orígenes, haciéndonos la pregunta de qué somos, de qué es la cultura, qué tan empoderada es nuestra cultura, qué tan independiente. Y en base a esos mismos cuestionamientos, en base a esa misma disputa entre Kaikai Tentrenbilu, el mar que quiere devorarse la tierra, y la tierra que avanza haciendo que el mar baje, es ahí donde yo, además de quitarle la funcionalidad a la cestería, cerrándola, no haciendo con ellas un recipiente para contener cosas, empiezo a mezclar las distintas fibras vegetales y empiezo a mezclar las técnicas. O sea, en un mismo volumen yo ejecuto más de una técnica. Y se podría decir que en cierto sentido esas diferentes técnicas de distintos orígenes, pues la cestería en Chile, al igual que nuestra identidad genética, es el resultado de mucha mezcla. Mezcla de los primeros invasores incásicos, mezcla de los pueblos que venían del otro lado de la cordillera, los pueblos que llegaron por el Océano Pacífico hasta este territorio, después la llegada de los europeos y así sucesivamente. Hay un constante fluir de orígenes que en cierta forma son parte latente de nuestra identidad mestiza chilena. Entonces yo veo en cada uno de estos volúmenes, además de una demostración de los oficios cesteros del territorio con sus distintas materias primas, también metafóricamente podríamos decir que son pequeños retratos identitarios de chilenos. O sea, entre las mezclas de las materias primas y entre las mezclas de las técnicas de cestería y las distintas variaciones de esas distintas técnicas de cestería, tenemos una infinidad de posibilidades, como infinidad de mezclas y rasgos identitarios de chilenos. Entonces es ahí en cierta forma la poética de mi obra, la poética de mi trabajo, y como rostros infinitos también hay ejercicios y volúmenes infinitos. Por lo mismo no se agota nunca este trabajo. Pasemos a revisar algunos resultados de nuestros ejercicios que hicimos mezclando nuestras fibras de Atacama y las técnicas que revisamos en las cápsulas anteriores. Este trabajo para mí es uno de los trabajos más bonitos que he hecho el último tiempo. La forma, esta forma como de un hongo, esta forma orgánica, el color que tiene este trabajo, muy regular pero con algunos accidentes que se los da los cambios de técnica y el cambiar la fibra vegetal, hace este trabajo uno de mis trabajos favoritos de este último tiempo. Fíjense cómo partí este trabajo. Partí con la técnica de aduja, tejiendo con relleno e hilo de pita. Después vemos cómo cambio de la pita a el relleno de pita, lo cambio o incorporo un poco de
totora, de plátano. En este sector incorporo el plátano trenzado. Y en esta parte, en la parte superior, cuando hago el cambio de técnica, lo que hice fue incorporar manualmente, una por una, las fibras de la urdimbre. Y ya teniendo todo el borde lleno de fibras de urdimbre, empecé a tejer. Fui tejiendo hasta este sector donde hay un cambio de dirección del tejido. ¿Cómo hice eso? No sé si recuerdan cuando yo les enseñé la técnica que había un cierre del tejido, utilizando la urdimbre que estaba a la izquierda pasaba por detrás de la urdimbre que estaba a la derecha, y así sucesivamente por toda la urdimbre. Bueno, fue eso lo que ejecuté acá, y en vez de cortar el excedente, seguí tejiendo. La urdimbre había cambiado de dirección, entonces eso le generó acá este cambio de dirección al volumen, y este sector de acá también. Nuevamente cerré el trabajo, y en vez de cortar el excedente y cerrar el tejido, empecé nuevamente a tejer, y eso le dio el cambio de dirección. Y acá incorporé en el tejido distintas fibras. Trabajé con pita tejiendo, no con la urdimbre, la pita tejiendo, y también el plátano y la totora como tejido. Este trabajo es muy bonito. Tengo varias variaciones de esta mezcla. Acá yo trabajo con totora y con algodón. Entonces este color pálido que tiene la totora cuando está seca, mezclado con el blanco manchado del algodón, digámoslo. Yo no lavo muy bien el algodón. Ustedes cuando elaboran el algodón pueden lavarlo. Yo no lo lavo, me gusta que tenga esa tonalidad, no es sucia, una tonalidad más natural, no es ese blanco recién salido de la lavadora. Entonces esa mezcla entre primero la mezcla de textura, esta totora que es esponjosa y este algodón que es más esponjoso aún, generan una mezcla muy interesante cuando los trabajo juntos, utilizando siempre la técnica con urdimbre. Trabajo estas dos fibras con urdimbre en estos y en los otros volúmenes. Este trabajo podría decirse que a mi gusto no es el mejor, pero es el más complejo de ejecución. Pues acá tenemos las tres técnicas que aprendimos a lo largo de estas cápsulas. Tenemos también totora, cortadera, pita y plátano. O sea, solamente faltaría acá el algodón y la caña. Fíjense cómo partí con la técnica de aguja, utilizando la totora como hilo y relleno. Acá incorporé la cortadera como hilo. O sea, esto quiere decir que si es que yo trabajo con suficiente agua, la cortadera incluso tiene la flexibilidad para trabajar un embarrilado y trabajarlo como hilo en la técnica de aguja. Después cambié a la técnica con calados, embarrilando con pita, y de ahí me fui a la técnica con urdimbre y tejí con todo. Acá veo plátano, acá veo totora, hay pita. O sea, acá tenemos las tres técnicas juntas y 4 de las 6 fibras que realizamos en este proyecto. Este trabajo de acá es uno de mis favoritos, en el sentido de que acá incorporo 2 fibras con las cuales no había trabajado nunca. Entonces un volumen inédito, se podría decir. Parto con la caña, que aunque al principio me dio mucha dificultad, no obtenía buenos resultados trabajando con la caña, logré hacer algunas cosas con ella. ¿De qué forma? Trabajando en verde la caña, o sea, inmediatamente después de cortarla, la trabajaba el mismo día o al día siguiente nomás, y utilizando agua, utilizando bastante agua, así como se trabaja el mimbre. Entonces partí con la caña. Después, en el momento de que la caña me generaba más frustración porque no lograba llegar a resultados con ella, empecé a trabajar con la hoja de caña. Y resulta que la hoja de caña es resistente, es dúctil, es blanda,
es muy amigable para trabajar cestería y no es tan corta, fíjense. Entonces podría servir para trabajar cosas o canastos de mediano y pequeño tamaño. O sea, es un material, la hoja de caña, a tener a consideración. De hecho, acá hice un pequeño ejercicio con la técnica de urdimbre, que está bien caótico, no podría explicarles muy bien cómo lo realicé, porque hubo mucho movimiento de un lado para otro. Pero el color que tiene, este color verde apagado, pero intenso, es muy atractivo. Vamos a ver cómo queda después de que se seca. Yo creo que va a quedar parecido a la pita. Entonces, en este trabajo se inauguran las nuevas fibras. Tengo acá la caña, acá tengo la hoja de caña, acá el amarillo es cortadera y seguimos con la hoja de caña. Bueno, hice unas pequeñas... bueno, acá incorporé un poco de totora también, pues este trabajo yo lo hice con fibras. Todas las fibras que recolecté para este trabajo las encontré en el humedal en Cerrillo, que queda un poco más allá en Antoco, yendo hacia el valle. En ese humedal yo encuentro caña, encuentro totora y encuentro cortadera. Para mí es un verdadero paraíso de fibras vegetales. Hay patos, es muy agradable también, está lleno de pececitos, etc. Es un paseo muy bonito. Por lo mismo, este trabajo me gustaría hacer una sesión de fotos de este trabajo, o varios de estos trabajos hechos con las fibras recolectadas en ese humedal. Hacer una sesión de fotos en el humedal a postería. Lo voy a subir a esta página, obviamente. Este de acá es un ejercicio más purista. Acá tengo solamente pita, que la manejo muy bien. Trabajé la técnica con la técnica de urdimbre. Pueden ver ustedes que hay calados acá, pese a la técnica de urdimbre. Eso quiere decir que la técnica de urdimbre tiene una variación en la cual nosotros podemos darle espacios y quedan estos calados. El volumen es muy orgánico, tiene su consistencia, es liviano, es un bonito ejercicio utilizando a mi vieja y querida pita. Este trabajo raya más en lo experimental, o sea, este trabajo se va por otra bifurcación que me interesa desarrollar, que tiene que ver con, fíjense, en cómo lo hice. Y acá partí con la técnica de aduja, con pita, pero agregué algodón en crudo. ¿Qué quiere decir algodón en crudo? Este algodón yo no lo hilé, lo puse tal cual lo saqué del árbol, e incluso no le saqué sus semillas. Entonces, tal como pasaba cuando en el colegio hacíamos el experimento de hacer germinar el poroto en algodón, acá las semillas de algodón germinan también si uno las riega en su propio algodón. Entonces, en algún momento, yo regando este trabajo, van a germinar todas las semillas que están incorporadas dentro de este tejido, y vamos a ver qué pasa. Tal vez los brotes se incorporen al tejido, tal vez sean un elemento anecdótico que no se incorpore superficialmente nomás al volumen. Tal vez esto se pueda enterrar hasta acá. Vamos a ver, le vamos a hacer un seguimiento a este volumen para ver qué resultados nos da. Y acá tengo otro trabajo que es netamente, o un 80% de cortadera. Como les comenté, la cortadera se me hizo una fibra muy amigable. O sea, pasando por el proceso de cortar en las puntas, es una fibra muy amigable, se trabaja con mucha agua. Y ese color amarillo que tiene me seduce bastante. Es distinto a otras fibras con las cuales he trabajado. Y miren, acá tenemos un canasto de cortadera. Y si se trabaja más en limpio, porque esta yo la trabajé con mucha agua, tanta agua que cambió un poco su forma, es un amarillo medio verdoso, a diferencia de este que lo trabajé con la cortadera muy seca y con una cantidad no tan exagerada de agua. Esta la tenía remojando,
y tomó un color amarillo pálido, pero se nota el amarillo. Acá el amarillo se fue a verde. Entonces quiero seguir trabajando con la cortadera. Fue un gran descubrimiento para mí la cortadera. Vamos a ver qué volúmenes futuros nos entrega la cortadera en función de este proyecto. Bueno, este es el último video oficial de este canal. ¿Qué quiere decir eso? Este proyecto está financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Por lo mismo yo tengo que rendir una cantidad de cápsulas, y con las que llevamos ya es suficiente, pero eso no quita el que yo más adelante siga subiendo cápsulas a este canal. Se nos quedaron varias cosas en el tintero, por ejemplo las variaciones de las técnicas, la evolución de nuestro volumen con pepas con semillas de algodón, el trenzado de la fibra también, les debo ese video. Por lo mismo, esto no es un adiós, es un hasta pronto. Que estén bien, cuídense.